Estamos de regreso. Josefina Vázquez Mota, líder de la Diputación del PAN y ya anunciado por los medios de comunicación, posible precandidata a la presidencia. En el Inter comentaba Josefina de que para ser militante del PAN tienen que pasar 5 años, hay que pasar una etapa de adherente, es decir, una serie de reglas. Pero resulta que para ser candidato presidencial del PAN no se necesitarían reglas, sino que tendrían que ir por uno de fuera. Bueno, mira, Pablo, me parece que ahí también no es incompatible. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de ciudadanía en el PAN, pues se habla de la historia de muchos de nosotros. Yo te podría decir, y perdón por hablar en primera persona, yo llegué a Acción Nacional a través de una invitación al Congreso desde la trinchera ciudadana, sin una credencial de tener militancia dentro del Partido Acción Nacional, y así llegó Vicente Fox, y así llegó Cloutier, y así llegó don Luis H. Álvarez. Bueno, para formular la pregunta de otra manera, a ver, ¿estás tú de acuerdo con el presidente de la República en que podría ser el candidato del PAN un ciudadano que no es militante del PAN? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O como dijeron otros precandidatos, no estás de acuerdo? No, mira, a mí me parece que en la elección presidencial, la candidatura, y tengo la convicción absoluta, debe surgir de las filas de Acción Nacional. ¿Y por qué debe surgir de las filas de Acción Nacional? Porque estamos hablando de lo mismo. Quienes estamos en Acción Nacional venimos justamente de una historia ciudadana. ¿No estás de acuerdo con el presidente? Fíjate que yo no veo que sean incompatibles, Jaime, lo digo de verdad. No, pero sí por no, porque tampoco creo que lo que el presidente haya ido a convocar o a tratar de resolver en el Consejo es que necesariamente tiene que ser alguien que no sea panista. Pero tú estás diciendo que necesariamente debe ser panista, esa es la diferencia. Mira, si dentro del PAN hubiese liderazgos y no hubiese una historia de plataformas y de planes y programas de gobierno, en todo caso, siendo mi propia historia, venir desde la ciudadanía, ¿por qué no seguir abriendo el partido? Es más, yo he sido de las voces que más he hablado de abrir el partido a los ciudadanos. Pero no la candidatura a la presidencia. Y en el caso, no, la candidatura a la presidencia estoy convencida que tiene que venir de la historia y del trayecto de alguien que haya militado en las filas de Pues ahí están en un gran problema, porque el enorme peso que tiene el presidente, sobre todo este presidente de la República, en las decisiones de Acción Nacional en el PAN, pues los va a meter en un problema. No van a terminar apoyando bueno, no doy nombres, pero a un candidato no panista, como si no tuvieran ustedes. No creo que así vaya a ser los días por venir, Pablo. Yo estoy segura que cuando el PAN resuelva la candidatura, tendrá el acompañamiento que se merece. Es decir, lo que aquí está en juego es, como también lo diría el presidente, muchos años por venir, o el riesgo de una regresión democrática. Pero lo que está en juego es demasiado. Y yo lo que he observado hasta ahora, en todo caso, yo que acompañé al presidente Calderón en su campaña, evidentemente conozco del apego del presidente por el PAN. Tal vez no hemos tenido un presidente en muchos años que obedezca tanto una vida de partido como ha sido el presidente Calderón. ¿Cómo van a elegir al candidato? Porque primero, ¿quién decide cómo se va a elegir al candidato? Y luego, ¿quién va a decidir cómo se elige? Porque, bueno, si se acepta la propuesta del presidente Calderón, en determinado momento, como dice Pablo, por el peso que tiene, pues tendrá que haber algún mecanismo, o si ese mecanismo también va a pasar por la elección de alguno de ustedes, los allá abiertos precandidatos. ¿Cómo se va a elegir? Hay una comisión que va a definir las reglas de la elección interna. ¿Una comisión? Una comisión que se ha formado en el partido y que se aprobó en el Consejo Nacional. Aún no tenemos las reglas que se van a determinar. Se tendrán que construir los próximos días o semanas por venir. Y creo que ahí es donde tendremos primero la certeza de un piso parejo, que es una petición que yo he hecho y que me parece pues seguramente haremos todos quienes estemos contendiendo, y evidentemente ahí sabremos con mucho mayor certeza qué tanta disposición o apertura hubiese para que sea una candidatura que surja de la propia militancia o que venga de una instancia diferente. Las reglas todavía no las tenemos, Jaime. ¿Te molestó el planteamiento del presidente, que no fue una sola vez? También lo había dicho en una entrevista a Oscar Mario Beteta, de que para mí sería ideal que no tuviera militancia, por lo menos no militancia en el PAN, algo así fue el sentido de lo que dijo. ¿Te sentiste minimizada? Fíjate que no, la verdad no, Pablo, porque yo he escuchado muchas veces al presidente en muchas circunstancias hablar de cómo darle mucho más ciudadanía al PAN. Y menos me puedo sentir lastimada cuando realmente yo llegué desde esa trinchera a las filas del PAN. Sí se molestó, ¿eh? Mira, yo realmente no me siento involucrada en esa definición porque yo comparto ambas historias. Claro. Yo llego al Congreso y sin credencial del PAN, aunque compartiendo mis convicciones panistas, me invita el presidente Fox a encabezar la Secretaría de Desarrollo Social y nunca nadie me dijo hace cuánto
pediste tu solicitud al partido, si no tienes credencial del PAN no puedes encabezar la Secretaría de Desarrollo Social, siendo una secretaría tan importante en el gobierno, justamente la alternancia. Esta comisión que